Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. Muy buena tarde. Los saludo con mucho cariño, esperando que la Navidad les haya dado momentos felices de convivencia, de amor y de alegría. Al haber recordado el nacimiento del niño Jesús, y en este tercer tiempo en nuestro corazón les dé la fuerza para seguir luchando para ser mejores en esta vida y así poder cumplir con la misión que nos toca, así como Él pudo cumplir con la voluntad de su Padre. Su divina palabra, dejada como Espíritu Santo en su tercer testamento, nos deja nuevamente su mensaje de amor, de sabiduría y de perdón. Su doctrina nos conduce hacia la salvación, porque en ella se derrama la verdad y nos da luz para comprender todas las cosas que están pasando en el mundo actual y que nosotros no comprendíamos el porqué del sufrimiento. Para ello hemos tomado el tema la mala interpretación humana y la verdad divina. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio para poder comprender mejor su palabra. Así, en el nombre del Padre les entrego lo siguiente. Y nos dice, ¿cómo han falseado la verdad de mi justicia todos los que van predicando una doctrina de temores, de castigos y de ignorancia? Mas, ¿sabéis el porqué de esa actitud? ¿Por qué necesitan tener supremacía sobre los demás? Porque no conocen la humildad y en cambio tienen mucha vanidad para nombrarse poseedores de la verdad y predilectos sobre los demás. También nos dice en su palabra el Divino Maestro: predican la ignorancia y atemorizan para no perder su lugar de privilegiados. Solo mi luz y mi piedad podrán salvar a las grandes multitudes del abismo y las tinieblas hacia donde son conducidas. Nos dice en su palabra también: yo repruebo a quienes predican una fe ciega, una fe sin conocimientos, una fe adquirida por temores y supersticiones. Nos dice, no escuchéis las palabras de quienes atribuyen a Dios todos los males que aquejan a la humanidad, todas las plagas, hambres y pestes, llamándolas castigo o ira de Dios. Esos son los falsos profetas. Apartaos de ellos, porque no me conocen y quieren enseñar a los hombres cómo es Dios. En su palabra bendita también nos dice, ahí tenéis el fruto de una mala interpretación que se ha dado a las escrituras de los tiempos pasados, cuyo lenguaje divino no ha sido encontrado todavía en el fondo del lenguaje humano, con que fueron escritas las revelaciones y las profecías,
Muchos van hablando del fin del mundo, del juicio final, de la muerte y del infierno, sin saber un átomo de la verdad. También el Divino Maestro nos dice lo siguiente: yo que sabía la necesidad de luz que llegarían a experimentar los hombres, les prometí en aquel tiempo volver, diciéndoles que les enviaría al Espíritu de verdad, promesa que he cumplido y que se realiza a cada paso, en cada día y en cada uno de vosotros. Mas si os dijeses a aquellos que dicen interpretarlo todo, sabed que el Maestro ha venido en espíritu a hablaros de su doctrina. ¿Pensáis, discípulos, que os creerían? Mirad por qué os digo que vuestra preparación debe ser grande, para que cuando tengáis que encontraros ante obcecados, ante necios, ante fanáticos, no titubeéis, pero en cambio, con verdadero don de palabra y preparados para recibir la interpretación espiritual, sepáis iluminar los entendimientos, estremecer al espíritu y conmover al corazón. También nos dice en su palabra: yo os he dicho, la muerte no existe, la eternidad es la que os espera. No hay fuego eterno, ni castigo para el pecador. Hay purificación, pruebas e iluminación. Todo se transforma sin cesar, avanzando en perfección. Ejemplo de ello lo tenéis en vosotros, que os transformáis con las edades que pasáis en vuestra vida, y luego dejáis de ser para volver a ser y dar un paso hacia delante. El Padre no dejará su obra sin perfeccionarla. ¿Cómo podréis pensar que algún día destruyera lo que ha creado para llevarlo a la perfección? Nos dice: orad y dejad que el Padre os conceda sus lecciones según sea su voluntad, porque no sabéis vosotros lo que merecéis, lo que os corresponde, lo que os conviene. Dejad en sus manos vuestra causa y recibid con mansedumbre y con beneplácito lo que Él os diere. También nos dice: ¿veis cuán distinta es la verdad? Si habéis de albergar temor en vuestro corazón, que sea temor no hacia mí, sino a vosotros, a vuestras obras, porque de sus consecuencias no podréis escapar. Os concedo que vuestro espíritu, absorto ante la contemplación de lo infinito, quede en suspenso unos instantes para que disfrute de aquella paz que aún no puede encontrar en la tierra. Y nos dice el Divino Maestro: bendito aquel que estudia mis lecciones y sabe unirlas en una sola, con las leyes humanas, porque tiene que ser sano, fuerte, elevado y feliz. También nos dice en su palabra: en este tiempo vive la humanidad una época de fracasos y confusiones, de enfermedades de toda especie, debido a su alejamiento de las leyes. Pero cuando más confundida se encuentra, viene mi ley como luz a los espíritus, llamando a los hombres al camino de la paz. Nos dice en su palabra:
mi revelación de este tiempo es un nuevo capítulo del libro de mi sabiduría. Es un nuevo sello desatado de ese libro, cuyo contenido se desborda, purifica y libera al espíritu y renueva a los hombres. Nos dice también: no os concretéis a oír esta palabra, sino observar también en vuestro mundo y a vuestro alrededor acontece, para que podáis ver a cada paso el cumplimiento de cuanto os anunció en mi palabra. Mirad cuando dormís cómo vienen las pruebas a despertaros, diciendo que este es un tiempo en el que debéis de vivir alerta. También nos dice el Divino Maestro: pronto dejaréis de ser los balbuciantes discípulos para transformaros en los fervientes maestros, en cuya senda habrá luchas, encrucijadas y acechanzas, pero que aún en las noches más obscuras de esta humanidad veréis brillar la luz inagotable de mi verdad. Mis emisarios se extenderán sobre toda la tierra y el espiritualismo caerá sobre el materialismo de los hombres como un riego de paz, como un rocío saludable. Este mundo necio y sordo a toda voz espiritual creerá en mi venida en el tercer tiempo y amará mi mensaje, pero vos, pueblo, tenéis el deber de dar a vuestros hermanos un ejemplo de fe, de obediencia, que sea estímulo y aliciente en el camino de la humanidad. Cumplid como espíritus y como hombres en la tierra. Las leyes y la senda ya la conocéis. También nos dice: el tercer tiempo en el que estáis viviendo es el tiempo del esclarecimiento de los grandes misterios. Sabios y teólogos tendrán que rectificar sus conocimientos ante la verdad que estoy revelando. Este es el tiempo en que la humanidad abrirá sus ojos a la luz de mi sabiduría, luz que he hecho doctrina, para que, a través de ella, resucitéis espiritualmente a la vida verdadera. También nos dice en su palabra bendita: ahora el mundo sabrá la verdad sobre la resurrección de la carne, que es la reencarnación del espíritu. Reencarnar, volver al mundo material para nacer de nuevo en cuanto hombre. Surgir el espíritu en un cuerpo humano para continuar una misión. Esa es la verdad sobre la resurrección de la carne, de que os han hablado vuestros mayores, dándoles tan torcidas como absurdas interpretaciones. También nos dice en su palabra bendita: la luz del espiritualismo estará revelando al mundo la verdad, la justicia, la razón y el amor que existe en el don espiritual de la reencarnación. Sin embargo, el mundo, al principio, tendrá que combatir encarnizadamente esta revelación, dándole un cariz de doctrina extraña y falsa, para hacer desconfiar a los hombres de buena fe. También nos dice en su palabra bendita: no desaprovechéis este tiempo de gracia, tened en cuenta que tuvisteis que sufrir mucho para poder llegar a este camino y conocer mi revelación. El que deposita toda su confianza en mi palabra
no tropieza ni fracasa y pronto recoge buenos frutos. También nos dice, la ley de amor de la que se deriva la caridad, la comprensión y el perdón hacia vuestros hermanos es el fundamento que os he inspirado para vuestra misión espiritual. Para conocer mi verdad no hace falta la sabiduría humana, ni los conocimientos de los hombres, encerrados en sus libros. El Espíritu tiene el don y el poder de entrever la verdad. Y en su palabra bendita también nos comenta, no desconozcáis jamás mi ley, mis revelaciones, mi doctrina, pero sí cuidaos en verdad de las interpretaciones que a ellas den vuestros hermanos. Someted a vuestro juicio, someted a vuestra sensibilidad espiritual la interpretación, el análisis que los demás hagan de mi ley. Y si contempláis aquellas interpretaciones justas, tomadlas. Si otros se adelantaron a vosotros a comprender, sed vosotros imparciales y justos y conceded el primer lugar a aquellos que antes que vosotros se desvelaron y supieron descubrir en el fondo de mi obra su verdad, su eternidad y su luz. Y por último nos dice, ya os he dicho que los espiritualistas serán los que den una justa interpretación a las lecciones que en esta era y en los tiempos pasados os ha revelado vuestro Señor. Y se despide como siempre, mi paz sea con vosotros. Hermanos, debemos prepararnos más para dar la justa interpretación a su palabra. Él nos dice que la eternidad es la que espera a nuestro espíritu, que no hay fuego eterno, que solo hay purificación y pruebas que tenemos que pasar por nuestros errores que hemos cometido, que nosotros no sabemos lo que merecemos, ni lo que nos corresponde o conviene más. Que dejemos en sus manos nuestra causa. Así, hermanos, en este año que termina, pidamos perdón a Dios y que le demos gracias por todo lo que nos dio, para que tengamos paz en nuestro corazón en el año venidero. Tratemos de cumplir con las leyes humanas y las leyes divinas para no sufrir. Así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Que la luz de Dios guíe sus pasos en el año que va a comenzar, para que sea un año de amor, de felicidad, de salud y de paz. Les deseo que en el año que está por nacer sea de progreso espiritual y material para todos y que Dios los bendiga. Y los esperamos, como siempre, en el próximo. Humanidad. Habéis interpretado mal el sentido de la vida porque habéis llegado a darle mayor importancia a lo material que a lo espiritual. Si no fuera así, no hubiera sido necesaria mi nueva venida entre vosotros. Pero oíd, cómo mi palabra os invita a la elevación y a la espiritualidad, viendo que los hombres viven aletargados ante la realidad. Mi doctrina tiene la misión de que os intereséis por la vida que os espera, la que será eterna. Viene a destruir de vuestro corazón el temor a dejar la envoltura humana, el temor a la muerte. Mi palabra viene a libraros de todos vuestros errores. En verdad os digo que la muerte no existe, porque el Creador es la vida y sus obras no pueden morir.
El hombre es el que con su imaginación ha creado la muerte y además ha creado infiernos y glorias según su pobre entendimiento. ¿Qué conceptos justos podrá tener de mi existencia, de mi justicia y de la verdad sobre la vida eterna? Solo confusión hay en el corazón de la humanidad, y esa confusión forma parte de los cimientos donde descansan las creencias de las mayorías. ¿Qué futuro le espera a la humanidad si persiste en apartarse del camino verdadero? Solo miseria, turbación y dolor, de lo cual tiene un anticipo en la vida llena de vicisitudes que lleva en la tierra. La doctrina del Espíritu, mi doctrina, pueblo, es el rayo de luz que viene a romper las tinieblas en que habéis penetrado. Solo a través de ella llegarán los hombres a tener una enseñanza absoluta y amplia de su destino espiritual y un conocimiento verdadero sobre la existencia de mi justicia. Los hombres de hoy no pueden pensar en Dios sin materializarlo en alguna forma. No pueden hablar de tentaciones sin personificar la influencia del mal en un ser cuya misión es perder a los espíritus, y tampoco pueden pensar en la expiación del que ha pecado sin imaginar el castigo del fuego del infierno, el cual jamás ha existido. Sobre estas tres confusiones que dominan la mente de la humanidad, os digo que si creéis que Dios es el Espíritu Santo, no tienen por qué buscarlo en formas materiales, puesto que es espíritu, y que ese ser imaginario a quien llamáis Lucifer o Satanás no existe sino en la mente de quienes no han podido interpretar espiritualmente mis palabras, revelaciones y mensajes de los tiempos pasados. En verdad os digo que existen en el valle espiritual grandes espíritus de tiniebla, sembradores de discordias, de odios y perversidad. Existen multitudes de espíritus cuya influencia alcanza a los hombres al transmitirles malos pensamientos e inducirles a malas obras. Pero esos seres no son demonios, son seres imperfectos, turbados, confundidos, oscurecidos por el dolor, por la envidia o por el rencor. No os asombréis si os digo que su naturaleza es la misma que tiene vuestro espíritu y la misma que tienen aquellos seres llamados ángeles por vosotros. ¿Por qué no llamáis demonios a los malos hombres que habitan la tierra, si ellos también os tientan, si también os inducen al mal y os apartan del camino verdadero? Ellos, como los seres turbados del espacio, también son espíritus imperfectos, pero que han alcanzado poder y fuerza porque se ha apoderado de ellos un ideal de grandeza. En verdad os digo que ni entre los que habitan en la tierra, ni en los que se encuentran en espíritu tengo enemigos. No existe uno que se dedique a odiarme, a blasfemar en contra mía, o a apartar de la buena senda a sus semejantes, por el solo placer de ofenderme. Mentira. Quienes apartan a los hombres de la fe, quienes borran del corazón de sus hermanos mi nombre, y quienes luchan en contra de lo espiritual, no lo hacen por ofenderme. Lo hacen porque así conviene a sus ambiciones terrestres, a sus sueños de grandeza y de gloria humana. Eso acontece con los seres del más allá que no han despertado a la luz que eleva por el camino del amor. Ellos han tratado de ser grandes por la ciencia simplemente, y cuando influyen en sus hermanos y les apartan de la buena senda, no es con el fin de causarme un dolor, de rivalizar con mi poder, de gozarse en el triunfo del mal sobre el bien. No, el móvil, aunque malo, no es el de ofenderme. ¿Cómo podéis estar pensando toda la vida en que frente a mí se encuentra un poderoso adversario que a cada paso me arrebata lo que es mío? ¿Cómo concebís que yo hubiese puesto en la senda de los hombres a un ser infinitamente más poderoso que ellos, para que les estuviese tentando sin cesar y que al final los empujase a la perdición eterna? ¿Qué mal pensáis de mí y de mi justicia los que decís conocerme y amarme? Ciertamente los malos tientan a los buenos,
Los fuertes abusan de los débiles, los injustos escarnecen a los inocentes y los impuros violan lo que es puro. Pero son tentaciones que aquel que las encuentra las puede rechazar, porque posee armas y escudo para luchar y defenderse. Su espada es la conciencia y tras de ella están la moral, la fe y la razón, para no dejarse seducir por las malas influencias, y no solamente debe hacer eso, sino también sembrar la virtud con sus obras, contrarrestando en todo lo posible al mal. Si ve que hay quienes siembran perdición, vicios y destrucción, levantarse a sembrar luz, a salvar al perdido, a levantar al que ha caído. Es la lucha eterna del bien contra el mal y de la luz contra la tiniebla. Lucha indispensable para escalar y alcanzar las alturas de la perfección. Tan meritorio es ante mí que un ser manchado con la huella de las más graves faltas se purifique inspirado en un elevado ideal, como que un ser que ha perseverado en la pureza luche hasta el fin por no mancharse, porque él desde un principio amó la luz. Cuán distantes de la verdad andan quienes piensan que los espíritus turbados poseen distinta naturaleza a la de los espíritus de luz. Injusto sería el Padre si eso fuese verdad, como también dejaría de ser todopoderoso si careciese de sabiduría o de amor para salvar a los manchados, a los impuros, a los imperfectos, y no poder reunirlos con todos los justos en una misma morada. Discípulos. Cuando en el hombre existe un verdadero conocimiento de las obras que ha realizado, no se deja cegar por la vanidad. Sabe que si ese innoble sentimiento penetra en su ser, su inteligencia se nublaría y ya no podría avanzar en el sendero. Se estancaría y sucumbiría en el letargo. La vanidad ha perdido a muchos hombres, ha derrumbado muchos pueblos florecientes y ha hundido vuestras culturas. Mientras los pueblos tuvieron por ideal el trabajo, la lucha y el progreso, supieron de la abundancia, del esplendor y el bienestar. Mas cuando el orgullo les hizo sentirse superiores, cuando su ideal de elevación fue cambiado por la ambición insaciable de desearlo todo para sí, sin darse cuenta y sin quererlo, comenzaron a destruir paso a paso cuanto habían construido, acabando por hundirse en un abismo. De esas experiencias se encuentra llena la historia de la humanidad, por lo cual os digo que es justo que surja en el mundo un pueblo de grandes ideales, el cual, consciente siempre de sus buenas obras, no se envanezca de ellas. De esta manera no se detendrá su paso y el esplendor alcanzado hasta ahora, mañana lo verá superado y más tarde nuevamente en aumento. Al hablaros así, no trato de inspiraros solamente ambiciones materiales. Quiero que mis palabras sean interpretadas justamente para que sepáis aplicarlas a lo espiritual, así como a lo material. La vanidad no solamente puede sorprender al hombre en su vida material, y como prueba de lo que os digo, ved las caídas y fracasos de las grandes religiones, carcomidas en sus bases por la vanidad, por la soberbia, por su falso engrandecimiento. Cuando han creído estar en lo más alto de su poder, alguien ha venido a despertarles de su sueño, haciéndoles ver sus errores, sus desvíos, su alejamiento de la ley y de la verdad. Solo con el verdadero conocimiento y cumplimiento de mi ley ante la conciencia, podrá surgir esta humanidad a una vida elevada, porque la conciencia que es mi luz es perfecta, es serena, es justa, jamás se envanece ni tuerce su camino. Decidme si no es una doctrina espiritual la que necesitan los hombres para acercarse a la verdad. Pues esa doctrina que tanto necesita la humanidad es precisamente la que os he traído. Cuando esta palabra se extienda por el mundo y los hombres pregunten quién la inspiró y quién la dictó para que fuese escrita, los emisarios y sembradores de ella testificarán que fue el Espíritu Santo quien la reveló por medio del entendimiento preparado de sus portavoces.
Cuando esta humanidad reciba mi mensaje, recordará a Jesús, aquel humilde nazareno que predicaba en los montes, en el desierto, en las riberas de los ríos y en los valles, porque su palabra no necesitaba de templos materiales, ya que donde quiera que ella brotaba, allí surgía el templo interior de las multitudes, cuyo corazón se abría como corola de flores al contacto del sol. Ya estoy a la puerta de todo corazón, pero es necesario que la humanidad, al recordar mi promesa de volver, recuerde que yo nunca anuncié que mi presencia sería de nuevo en cuanto hombre, sino que os hice comprender que ese retorno sería en espíritu. Este es el tiempo de la comprensión, de la iluminación del espíritu y de la mente, en el que el hombre al fin me buscará espiritualmente porque reconocerá que Dios no es persona ni es imagen, sino espíritu universal, ilimitado y absoluto. Esta doctrina, conocida por unos cuantos e ignorada por la humanidad, pronto llegará como bálsamo sobre todos los que sufren para impartir consuelo, encender la fe, destruir tinieblas, infundir esperanza. Ella os eleva sobre el pecado, la miseria, el dolor y la muerte. No podría ser de otra manera porque soy yo, el divino doctor, el consolador prometido, quien os la ha venido a revelar. A los que hayan comprendido mi palabra y la vayan aplicando a su vida, os encargo orar por todos los que en su materialismo alteran el sentido de la verdad y que orgullosos y envanecidos en su ciencia han llegado a creerse sabios, creadores y fuertes y se ríen de los que aún, acordándose de Dios, elevan a Él sus preces. Creen tener en sus manos el destino de la humanidad, ignorando que también se encuentran bajo mi divina justicia. Ellos necesitan como nadie de vuestras oraciones y de vuestra ayuda espiritual. Esos hombres se han perdido en su culto idólatra a la materia, culto que rinde a través de la ciencia, mas también despertarán ante las grandes pruebas que les están reservadas y por ellas llegarán a comprender que algo existe en el hombre que está más allá de la inteligencia, que es el espíritu, y que hay algo superior aún a la ciencia material, que es el conocimiento de la vida espiritual. Cuando ya no sea la mente la que lleve al espíritu a observar o a profundizarse en la ciencia, sino el espíritu el que eleve y guíe a la mente, será cuando el hombre descubra lo que ahora le parece inescrutable y que sin embargo está destinado a serle revelado cuando haya espiritualizado su inteligencia. Escuchando cualquiera de mis cátedras podréis comprender y hasta presentir el caos de ideas que se aproxima. El tiempo de la idolatría está tocando a su fin y la etapa de la espiritualidad pronto hará su entrada en el corazón de la humanidad. Todos los ídolos caerán por tierra y dejarán lugar a la verdad, y ahí se levantará el verdadero altar de Dios. Yo soy la luz, la verdad y la vida. Yo soy el libro abierto. Desde el principio de la humanidad los hombres han buscado el origen de la vida y el porqué de cuanto le rodea. Para ello han empleado la fuerza de su mente, la luz de la inteligencia. De allí han surgido sus ciencias y sus filosofías. Pero como la mente humana es muy limitada para abarcar la verdad que sólo el espíritu puede comprender y penetrar, ha sido poco lo que su ciencia ha logrado descubrir de esa verdad. Los hombres no han buscado esa luz en lo espiritual, y yo soy espíritu. Por lo tanto, el que quiera encontrar la fuente de la vida, la luz de la verdad y el origen de todo lo creado, tendrá que buscarme primero a mí. Buscarme con el espíritu a través de la oración, del anhelo de saber para amar y servir mejor a sus semejantes, de elevarse sobre las miserias de la vida humana. A él serán reveladas las enseñanzas que otros, hurgando con la mente, han descubierto a través de siglos. Yo soy el amor y quien me busque debe hacerlo inspirado en el amor. El hombre es un reflejo del Creador, una imagen de Dios. Necesariamente los hijos tendrán que asemejarse al Padre del cual brotaron.
Esa semejanza está en el espíritu por estar dotado de los atributos de Dios y tener además vida eterna. La materia, o sea, el cuerpo humano, es tan solo una fugaz vestidura del espíritu. ¿Cómo podréis ayudar vosotros en esta lucha? Con el arma poderosa de la oración, no con la oración de palabras, sino con la elevación del pensamiento. Mi espíritu, infinitamente más sutil que el aire que os rodea, estará presente recibiendo vuestra oración y a la vez convirtiéndola en paz y en bálsamo para vuestros hermanos. Vuestros pensamientos se harán destellos de luz en el espacio y llegarán como mensaje al entendimiento necesitado de claridad para pensar. Vuestro ruego será porque venga la paz de mi reino a la tierra, y vuestras obras serán como la primera simiente de espiritualidad que caiga en el seno de la tierra en el tercer tiempo. Mi paz sea con vosotros. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, al estudio y al análisis de esta divina palabra que nos ha dejado nuestro Dios en este tercer tiempo, precisamente en este fin de año en que celebramos la terminación del 2023 y le damos la bienvenida al nuevo año 2024 con mucha esperanza, con mucha alegría. El tema que han escogido América y Rubén es la mala interpretación que se ha dado a las enseñanzas divinas, y los textos están tomados de los 12 tomos de vida verdadera, dejado como su tercer testamento nuestro Dios para toda la humanidad. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: formad con mi palabra un libro, extraed de ella la esencia, pensad que habéis sido enviados a la tierra para desempeñar una misión espiritual que después tornaréis a mí. Mi inspiración se traduce en palabra por medio de la mente de estas criaturas preparadas. Son mis intérpretes y yo me manifiesto según su preparación y capacidad espiritual. Todos podréis ser mis portavoces. Nos dice en su palabra bendita que las enseñanzas de los tiempos pasados han sido ocultadas, falseadas, alteradas o mal interpretadas. Os estoy esclareciendo mis enseñanzas pasadas. A mis enseñanzas de los tiempos pasados, la humanidad les ha dado torcidas interpretaciones. Las lecciones que os enseñé en el segundo tiempo, a través de las obras de Jesús, han sido alteradas unas veces y otras mal interpretadas. Por ello, he venido, como lo anuncié, para esclareceros mi verdad. Mi doctrina fue adulterada, mis enseñanzas también torcidas y mal interpretadas. El cumplimiento de los hijos y su culto no era lo que el Padre había mandado, y fue menester volver entre los hombres cumpliendo con una promesa. Sobre las malas interpretaciones nos dice: toda mala interpretación que se haya hecho de mi palabra o de mis obras, la corregiré. Erróneamente, la humanidad ha tomado en forma literal mis parábolas y enseñanzas en sentido figurado, porque en su imaginación han dado formas materiales o humanas a todo lo divino. ¿Cómo podrán conocer mi justicia mientras crean que existe un infierno como el que su imaginación ha forjado? Este es el tercer tiempo en el que me he presentado para deciros que no he venido a borrar una sola de mis palabras reveladas por mí cuando estuve en la tierra, sino a borrar de vuestro corazón todas las malas interpretaciones erróneas que a mi enseñanza habéis dado. Sobre los malos interpretadores de la palabra divina, nos dice: en la tierra, muchos hombres se han consagrado a alterar la verdad sin darse cuenta de la responsabilidad que tienen como colaboradores en la obra de amor del Padre. Quienes, sintiéndose intérpretes de la ley de Dios, os digan que a vuestra perversidad y rebeldía le esperan sufrimientos infernales, y que solo demostrando vuestro arrepentimiento, mortificando e hiriendo vuestras carnes y presentando a Dios ofrendas materiales, Él os perdonará y os llevará a su reino,
En verdad os digo que están en confusión. Sobre cómo interpretar debidamente las divinas enseñanzas, nos dice en su palabra: me conocisteis primero como un Padre inexorable en su justicia ante vuestras faltas. Sin embargo, no supisteis interpretar debidamente sus enseñanzas, porque creísteis que Él castigaba con el fuego eterno a quienes no le amaban. Ahora vengo a demostraros que el amor divino no tiene limitaciones. Interpretad bien mi enseñanza para que sepáis ponerla en práctica acertadamente, sabiendo que no es la forma de ella la que debe de analizarse, sino la esencia que va en ella y el fin que os señala. En este tiempo en que me estoy manifestando, he concedido la oportunidad a esta humanidad de que llegue a interpretar debidamente mi enseñanza. Hoy tenéis diferentes conceptos de mis enseñanzas, mas al final todos llegaréis a la igualdad de comprensión y conocimiento. Nos menciona la palabra interpreten y nos dice: no ha faltado quienes interpreten esta palabra en forma completamente material y busquen el fruto de sus obras en forma de adulación, de honores, de atenciones y hasta de pago en monedas. ¿Cuán lejos está ese fruto de ser al que yo me refería en mis palabras? Vengo a haceros entender sin libros y solo con el Espíritu. Preguntadme en vuestras meditaciones, que por grande que sean vuestras interrogaciones, yo desde el infinito os sabré contestar. Ahora viene hacia vosotros la comunicación directa con vuestro Padre, cuando vuestro espíritu haya aprendido a desprenderse de su materia. Yo prepararé hombres fuertes que comprendan e interpreten mi doctrina en forma limpia. Yo daré el triunfo a los que vayan en pos de la espiritualidad, a los que aparten de su corazón hasta el último rastro de materialismo e idolatría, a los que obedezcan mi voluntad e interpreten bien mi doctrina. Mi palabra no es tan solo para los que en este instante la escuchan, abarca a todo el universo. La humanidad ha creado religiones semejantes a caminos que conducen hacia mí, mas os digo: dejad de caminar bajo la interpretación humana que cada quien da a mi ley. Es tiempo ya de que todos sepáis recibir mi inspiración para que esa luz sea la que os guíe. Cuando vosotros seáis fuertes de espíritu, sabréis descender a los abismos a rescatar a los perdidos sin temor. Podréis cruzar por lagos de fango sin mancharos, y también sabréis cruzar por mares tempestuosos sobre una barquilla frágil en apariencia, sin temor de zozobrar. Vuestra fe y vuestra virtud os darán esa fuerza. La mejor herencia que os dejaré será esta doctrina, porque aquel que sepa interpretarla y practicarla como ella requiere, alcanzará la suprema paz del espíritu. Yo dije: escudriñad las Escrituras, y añado ahora: antes de leer, orad, para que cuando escudriñéis, halléis verdadera luz. Esta palabra que ha escuchado el hombre por boca de mis profetas ha sido mi voz. Ellos no han hablado por inspiración propia, sino por voluntad divina. Estudiad e interpretad bien mis enseñanzas, porque de no hacerlo así, caerías en fanatismo debido a la mala interpretación que le deis a mis lecciones de espiritualidad, y esta, que es elevación, no admite errores. En verdad os digo que el mundo ignora muchas lecciones espirituales de mi doctrina, porque en lugar de buscar la interpretación de mis enseñanzas para luego practicarlas, se han conformado con ritos y tradiciones. Después de la partida del Maestro, en el segundo tiempo, los discípulos conmemoraron el sacrificio de su Señor tomando el vino y comiendo el pan, para que simbolizaban a aquel que todo lo dio por amor a la humanidad. A medida que los siglos pasaron, los pueblos divididos en religiones dieron diferentes interpretaciones a mi palabra. Mi palabra no es florida, es sencilla,
para que la comprendáis todos y no le deis diversas interpretaciones. Ya que los hombres no supieron dar la interpretación verdadera y justa a las revelaciones que se les han hecho desde los primeros tiempos, hoy vengo en espíritu para ser yo quien les dé la definición clara y la interpretación justa a cuanto les he enseñado. En cada etapa de evolución, vuestro espíritu ha permanecido materializado y por esa causa os habéis alejado de mi amor, os confundisteis y habéis dado distinta interpretación a mi palabra. En todos los tiempos he enviado profetas que sirviesen de intérpretes entre mi espíritu y el de la humanidad, pero los hombres no han sabido oír con fe y respeto sus palabras, y cuando estos enviados míos han exhortado a los pueblos, inspirándoles oración y penitencia, ellos, volviéndoles la espalda, les han dejado, sin conceder importancia a mi mensaje. En verdad os digo que en este tiempo, por la evolución que la humanidad ha alcanzado, ella es víctima de sí misma, mas no de mi castigo. Mi justicia desciende a arrancar de raíz toda hierba nociva, y las mismas fuerzas de la naturaleza se manifiestan como intérpretes de esa justicia. Vosotros habéis tenido la gracia de escuchar mis mensajes a través de mis portavoces, pero no llegaréis a ver el florecimiento de mi doctrina, porque para entonces ya no perteneceréis a esta tierra. Serán otras generaciones las que testifiquen el cumplimiento de mi palabra. Os he entregado, mis hijos, el don de la palabra, porque yo soy el Verbo eterno. Yo soy la palabra divina que nunca cesa. Yo soy el divino concierto y os he entregado una parte de él. Os dejo como intérpretes de mi obra, de mi palabra, de mis misterios. Y sobre los buenos intérpretes de la palabra divina, dice: os he nombrado Israel, porque vosotros recogeréis la esencia de las revelaciones del tercer tiempo, porque seréis los que deis la interpretación espiritual y justa a mi palabra. El que analice mi doctrina espiritual del tercer tiempo y dé testimonio de ella con sus obras, su interpretación de las lecciones será justa. Cada lección que os doy os fortalece para la jornada que se aproxima, porque es mi voluntad que en medio del caos de ideas y de doctrinas permanezcáis serenos y seáis los que deis la justa interpretación a mi doctrina. Habéis penetrado en un tiempo en que la humanidad cristiana, queriendo lograr la verdadera interpretación de las revelaciones pasadas, estudian mi palabra y las profecías. En unos encuentro un poco de luz, otros se han confundido. En unos contemplo humildad, respeto y amor para penetrar al estudio de las profecías, y en otros soberbia y vanidad. Recordad que os dije en el segundo tiempo que os enviaría al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, y que Él os explicaría las revelaciones que en aquel tiempo no podrían comprender y os hablarían de nuevas enseñanzas. He aquí al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, hablándoos del pasado, del presente y del futuro. Hermanos, y algunas de las nuevas verdades que nos revelan este tiempo, en este tercer tiempo en sus enseñanzas, dejadas como su tercer testamento, aclara sobre el demonio, Satanás o Lucifer, que no existe, y nos dice: a quien llamáis demonio o Satanás, no es más que la flaqueza de vuestra carne, la inclinación a las bajas pasiones, la sed de deleites y deseos de la materia, el orgullo, el amor propio, la vanidad y todo aquello con que la carne tiende al espíritu. De Dios no pueden brotar demonios, a estos los habéis forjado con vuestra mente. Sobre la evolución del espíritu nos dice: la evolución espiritual del hombre, su transformación, su regeneración y elevación,
son la causa de la manifestación de mi palabra en este mundo, porque quiero que alcancéis la perfección. Sobre el fuego eterno, mi justicia a nadie condena y menos eternamente. El fuego de que os hablan las Escrituras es la conciencia inexorable que quemará como el fuego hasta purificar de toda mancha al espíritu. Entended que no soy yo quien dicta vuestra sentencia, sois vosotros mismos. Sobre la gloria y el infierno nos aclara. Lo que los hombres llaman gloria o infierno no son lugares determinados, es la esencia de vuestras obras, la cual recoge vuestro espíritu cuando llega al valle espiritual. Sobre el juicio final nos aclara. El juicio final, como lo ha interpretado la humanidad, es un error. Mi juicio no será de una hora ni de un día, a tiempo que Él pesa sobre vosotros, mas en verdad os digo que los cuerpos muertos están y han ido a confundirse en su propia naturaleza, porque lo que es de la tierra, a la tierra volverán, así como lo espiritual buscará su morada, que es mi seno. Sobre la muerte eterna, todos seréis salvos, y si habéis leído del fuego y de la muerte eterna, en verdad os digo que debéis de buscar allí el sentido figurado y no debéis de hacer una mala interpretación de mis enseñanzas. Nos revela algo que ninguna religión nos dice sobre la salvación. Todos seréis salvos, porque en vosotros está el principio de la vida eterna. Unos llegarán antes y otros después, habiendo cumplido su misión. Todos llegaréis a mí, y será por amor, pero cada uno tendrá que conquistar la altura por sí mismo. Esa conquista podéis hacerla fácilmente por el amor o penosamente por el dolor. Y finalmente, sobre la reencarnación como oportunidad de perfeccionamiento del espíritu, nos dice: ¿creéis que al espíritu le basta una sola existencia para concluir su misión y perfeccionamiento? No, maestro, me decís con íntima convicción. He ahí la resurrección de la carne, mas no en la forma en que fue concebida por la humanidad. La carne, al quedar inerte, va a las entrañas de la tierra, mientras el espíritu parte al más allá, en espera de que mi justicia le envíe a encarnar en un nuevo cuerpo. Y se despide como siempre: mi paz sea con vosotros. Hermanos, que estas aclaraciones a la mala interpretación que se ha dado a las enseñanzas divinas nos sirvan para creer en un Dios amor, en un Dios justicia, en un Dios que nos orienta y nos guía, y que hagamos el propósito para este 9 año de seguir sus divinas enseñanzas. Que la bendición de Dios sea con todos mis hermanos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.